Está grabando. Ya. Como les decía, hermano, hemos estado viendo varias lecciones en relación a la tribulación escatológica de 7 años. Si no me equivoco, esta es la cuarta lección, pero también vimos inicialmente el tema del arrebatamiento. Entonces, hoy vamos a terminar con el tema de la tribulación de 7 años, no porque se haya agotado el tema. De hecho, solamente hemos visto la punta del iceberg, pero como estamos viendo esta cuestión desde un punto de vista panorámico, entonces creo que está bien. El tema no se ha agotado, ¿ah? Incluso con esta clase el tema de la tribulación no se va a agotar. Estamos solamente sondeando los bordes de la tribulación escatológica, ¿ya? La clase pasada vimos la tribulación escatológica que de acuerdo al gráfico acá corresponde a los dos eslabones que tenemos acá en rojo, ¿cierto? Los dos eslabones que tenemos en rojo, el primer eslabón 3 años y medio, el segundo eslabón 3 años y medio y juntos 7 años, ¿ya? Entonces estábamos revisando estos 7 años, pero a la luz de lo que nos revela Mateo capítulo 24. Porque Mateo capítulo 24 del 1 al 28 cubren todo el periodo de los 7 años. ¿Me sigue? Repito, Mateo capítulo 24, específicamente del 4 al 28, cubren todo el periodo de los 7 años. Eso significa que si ustedes logran dominar el capítulo 24, específicamente hasta el 28, versículo 28, si ustedes logran dominar eso a nivel interpretativo, estarían entendiendo lo básico de los 7 años. O sea que el discurso del Monte de los Olivos de Jesús, que está registrado en Mateo capítulo 24 y 25, si ustedes logran entender el 24 propiamente tal, estarían recién entendiendo el fundamento de los 7 años, lo que sucede en términos panorámicos. De hecho, en estricto rigor, un estudio panorámico de la tribulación de 7 años podríamos haberlo reducido solamente al capítulo 24 de Mateo. Desde ese punto de vista ya estamos dando más que la panorámica. Ahora, si usted quiere estudiar estos 7 años en términos fundamentales y básicos, entonces estudie el capítulo 24 del 1 al 28. Si usted quiere seguir profundizando en cuanto a los 7 años, usted se va para Apocalipsis y estudia del capítulo 6 al capítulo 18, que abarca el mismo periodo de los 7 años. Repito, el capítulo 24 de Mateo del 1 al 28, más Apocalipsis del 6 al 18, son equivalentes a los 7 años de la tribulación escatológica. Son los textos más grandes en relación a los 7 años de la tribulación escatológica. Sin embargo, Mateo 24 nos pone el piso, la plataforma. Cuando nos vamos a Apocalipsis ya nos metemos en cuestiones un poquito más profundas. Nosotros en la clase pasada vimos solamente el primer periodo, los 3 años y medio, que se corresponde con el capítulo 24, aquí se me cambió la otra. Ahí está. Ahora le pillé ahí está, ya. Capítulo 24, del versículo 4 al 15, o más específicamente del 4 al 14, repito, Mateo capítulo 24, del 4 al 14 en estricto rigor,
corresponde a los primeros 3 años y medio. Eso lo vimos en la clase pasada. Sin embargo, nosotros igual vimos el versículo 15 que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, corresponde específicamente a la mitad de estos 3 años y medio, donde dice abominación desoladora. ¿Ya? Hasta ahí vimos el otro día, algo vimos del versículo 15. Ahora, desde el versículo, ahí me apareció mi hermano del señorío, ya. Eh, Ahora, hoy vamos a ver Mateo capítulo 24, vamos a comenzar nuevamente con el 15 hasta el 28, que se corresponde con la última mitad de los 7 años. ¿Ya? Si usted en alguna ocasión quiere dar un curso, una conferencia, lo que sea con respecto a la tribulación escatológica, usted podría dividir sus exposiciones en primera parte, los primeros 3 años y medio, parte intermedia, 24-15, y tercera parte, los últimos 3 años y medio. Ahí nosotros hoy no vamos a ahondar en lo que va a suceder en la parte de en medio de la tribulación, porque ahí hay harta tela que cortar. Sin embargo, vamos a ver solamente un evento importante, que es la abominación desoladora, que ya la vimos en la lección pasada, pero hoy la vamos a recordar. Todo lo que cubre el discurso de Jesús del 24, del 16 al 28, corresponde a la última parte de los 7 años. Vamos a ver la plataforma porque más adelante, cuando veamos el anticristo, porque el tema que viene es el anticristo, nuevamente usted va a tener que tener en su mente los 7 años, porque sobre este escenario vamos a hablar del anticristo. Cuando hablemos de la guerra de Armagedón, sobre los últimos 3 años y medio, va a tener que ser el escenario mental que usted va a tener que activar para que comprenda el Armagedón. Y va a tener que tener en mente nuevamente los 7 años para entender la segunda venida, que también es un tema. Una de las cosas que no hemos dicho es que acá en el arrebatamiento, hermano, la iglesia está en el cielo, evidentemente, y acá arriba suceden dos grandes cosas en el cielo. El tribunal de Cristo, que no es un tema que hemos visto, pero que es de suma importancia. Cuando la iglesia es arrebatada, pasa por el tribunal de Cristo en el cielo. Y después del tribunal de Cristo, la iglesia se casa, que se llama las bodas del Cordero. Solamente para ponerle la panorámica, acá donde está en amarillo, donde dice Iglesia 2025, esto evidentemente representa el periodo de la iglesia. Durante este periodo de la iglesia es novia del Cordero. Nosotros estamos aquí al final. La iglesia actualmente es novia del Cordero. Está desposada. Esto nos sirve para también ver cómo debe funcionar realmente el matrimonio en la tierra. Ojo, mire, en este periodo de la iglesia está de noviazgo con Jesucristo. La iglesia es arrebatada, pasa por el tribunal de Cristo y la iglesia ahora se casa propiamente tal. Esta es la ceremonia de casorio durante 7 años, por decirlo de alguna manera. O sea, primera etapa, la iglesia es novia. Segunda etapa, en el cielo, después del arrebatamiento, la iglesia se casa con Jesucristo. Hermano ¿Alguna Freddy, pregunta? sí, tengo una consulta yo. ¿Ya? Alguna vez he escuchado cierta controversia
que la verdad no sé para dónde va, que tiene que ver con que algunos dicen la iglesia ya es la esposa del Cordero. ¿Usted ha oído aquella controversia? No sé cuál es el sentido en todo caso. No Todos, sé. todos, sí entiendo el punto. Todos aquellos que no son dispensacionalistas creen que la iglesia ya es la esposa. Solamente los dispensacionalistas creen que la iglesia es la novia. Ok, Ahí yo pero, le, sí, perdón. no, sí, lo primero que le digo es para que se entienda qué grupos creen una cosa y qué grupos creen otra cosa. Ahora, cada una de esas posiciones presenta sus razones, Sí, ¿entiendes? ujú, sí. Pero, ¿por qué La, tal raz- controversia? ¿Cuál es la la...? razón, la razón, la razón, hermana, es básicamente que hay diferentes opiniones con respecto al tema del reino, Ya. ¿ya? Y ¿Y ese es todo un mundo. por qué eso afecta a decir si la iglesia es novia o esposa? Porque podría ser que no fuera relevante tal discusión. Es relevante, ¿por qué? Porque si la iglesia ya fuera la esposa del Cordero, ¿Mm? significa que el reino ha sido inaugurado y nosotros tendríamos que estar predicando el establecimiento del reino ya. Ya, Y eso sí o sí tiene implicancia en la visión que tenemos de la misión de la iglesia. ok, me queda claro. En Mm. cambio, en cambio, si la iglesia aún no es la esposa, ¿me entiende? Nosotros simplemente estamos llamando a través del evangelio gente para que se haga novia de Jesús. ¿Me siguen? Sí, O sea, si Cristo ya tuviera su esposa, estaría como adquiriendo esposa todos los días conforme vaya salvando. mm, Serían como implicancias teológicas, pero el punto es ese, hermana. El punto es que el dispensacionalismo cree que actualmente la iglesia es novia porque si usáramos ya una parte más exegética, diríamos que cuando Pablo dice que estaba presentando a través del discipulado de Pablo, a través de lo que Pablo predicaba, Pablo estaba hermoseando, digámoslo así, a la iglesia para que se presente como una virgen pura a Cristo. Hay un versículo que habla de eso. sí, O dice sea, ataviada, ¿no? exactamente, eso Mm. significa que todavía no es novia propiamente tal, porque cuando es novia, usando la experiencia humana, ya hubo intimidad, ¿me entiendes? No, Cuando es esposa, no podría ser virgen, po. Ya claro, si la iglesia ya no es virgen, es esposa. claro. Sin embargo, Pablo la sigue presentando como virgen en esta Mm. dispensación. O sea, es novia. Es interesante eso que dice porque a mí me parecía que cuando argumentaban decían que la Biblia nunca habla de la novia como tal, sino de la esposa del Cordero. Ah, Pero es que lo que, mm, ¿ya? no, a la Lo que, luz es de que lo que usted está diciendo, sí, o sea, al decir una virgen ataviada, igualmente eso es una novia, aunque no sea la palabra novia. lo que pasa es que nosotros debemos entender novia no como Occidente entiende novia, Ujú. porque Occidente entiende novia como una relación que se puede frustrar por cualquier cosa, ¿sí o no? Sí, O en el tiempo del noviazgo, o digámoslo mejor dicho, en el tiempo del pololeo, solamente por usar entre comillas ese término, en Occidente ahí no hay nada seguro, bajo la lógica occidental. ya, Sin embargo, bajo la lógica judía, ser novia era tan serio que es como ser esposa. claro. ¿Me estás siguiendo? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando José, ¿se acuerda que quiso dejar secretamente a María? ujú, falta ahí. Sí, O sea, José ahí todavía no se casaba propiamente tal ni intimaba con María, pero él ya la veía como su esposa. O sea, el desposorio, el noviazgo es sinónimo de desposorio y viceversa. El desposorio es tan serio bajo la cultura israelita y bajo la lógica bíblica que la verdad es que
si nosotros quisiéramos ser piadosos en eso, si tú le dijiste sí a un hombre, si una jovencita le dice sí a un hombre para el pololeo, tiene que tomarlo tan serio como que ya se casó con él. Correcto, sí. En cambio, bajo la lógica occidental, esas cuestiones andemos probándolo. A ver si Claro, funciona. sí. Es más, bajo la lógica judía y bíblica, que es el desposorio, el inicio del contrato. De hecho, el noviazgo comienza con un contrato en la lógica bíblica. Comienza con un contrato y esa cuestión de que ahora se me pasó el amor, así que te voy a dejar, para la Biblia no existe. Eso es estúpido, eso es lógica mundana occidental. Mm, Una persona, una mujer o un hombre debe casarse con la mujer que se desposó, aunque no la ame. mm, Debe casarse por obediencia y Dios premiará con el amor, si es que Él quiere. Lo más lógico que sí, obviamente. mm, O sea, en el contexto bíblico no es tanto una cuestión de emociones que digamos. claro, Comienza claro, por honrar la palabra, empezando por ahí. sí. Perfecto. Gracias, Manu. Entonces, solamente para concretar, esta primera etapa, bíblicamente la iglesia es novia, ¿cierto? Pero es su novia, es su propiedad. Cuando es arrebatada, se casa con el hijo, previamente pasó por el tribunal de Cristo, y cuando baja en la segunda venida acá la iglesia con Jesucristo y junto a los invitados come un banquete de boda. Esa es la tercera etapa de las bodas. La boda de Cristo con la iglesia tiene tres etapas. Primero, el desposorio, la boda propiamente tal y la fiesta. Toda boda tiene una fiesta y un banquete, ¿o no? Bueno, esa fiesta y banquete se va a vivir en la tierra cuando Cristo baje en su segunda venida. Ahí se va, acá vamos a participar de la mesa del banquete, no en el cielo. Así que hay otro mito que cayó. Lo que pasa es que a nosotros siempre se nos enseñó que íbamos a estar en el cielo, en una mesa, todos comiendo contentos con el Señor. No, eso se va a dar en la segunda venida cuando Cristo baje con su iglesia. Acá, acá, hermano, va a aparecer la mesa de T-Club, por decirlo de alguna manera. Y el milenio, digámoslo así, va a ser como la luna de miel. ¿Se entendió eso? ¿Va a seguir? ¿Se entendió, cierto? Ya. Entonces, eso va a estar pasando en el cielo, la iglesia se va a estar casando, pero en la tierra se va a estar viviendo los 7 años de tribulación escatológica. Y hoy vamos a ver los últimos 3 años y medio que se corresponden con el capítulo 24, versículos del 16 al 28. Así que vamos a comenzar con el 15, que es la parte media de la tribulación, solamente para conectar. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, o sea, la abominación desoladora está aquí en la mitad. La abominación desoladora básicamente es, hermano, que a la mitad de la tribulación escatológica el anticristo se saca la máscara y le exige adoración al pueblo judío y al mundo entero. Y el falso profeta pone una estatua del anticristo en el templo judío, porque a esa altura el templo judío ya va a estar construido. En algún momento en los primeros 3 años y medio o en este periodo aquí debería construirse el templo judío. La cuestión es que independientemente en qué periodo específico se construya, a la mitad ya va a estar construido. Y ahí el anticristo y el falso profeta ponen una imagen del anticristo, una imagen que hablará. ¿Cómo se llevará a cabo eso?
puede ser que netamente por poderes demoníacos hagan hablar una estatua, o algunos piensan que la inteligencia artificial va a tener un rol interesante ahí. Independientemente de cuál sea la razón, sí o sí van a haber poderes demoníacos actuando aún en la estatua. Y pedirá adoración, y la estatua mandará a matar todos aquellos que no se rindan ante el anticristo, etcétera, etcétera. Entonces la abominación desoladora es algo abominable. Es como poner un cerdo, sacrificar un cerdo en medio del templo judío. En este caso, la estatua del anticristo. Eso es la abominación desoladora. Ahí suceden muchas otras cosas más. Las vamos a ver en algún momento, pero ahora vamos a continuar con el versículo 16. Pero el 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. O sea, para eso tenemos que estudiar el libro de Daniel para entender a qué se está refiriendo, pero yo le anticipo que se refiere a eso, a que se pone una estatua básicamente del anticristo en el templo judío. Pero mire, dice, entonces, o sea, llegado ese momento de la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea, estamos aquí, no está la flechita, ahí estamos. Entonces los que estén en Judea, nosotros dijimos en la lección pasada que este discurso de Jesús tenía olor a judío. Otros autores dicen que tiene sabor a judío. Sin embargo, los reemplacistas, los teólogos del pacto, amilenialistas, postmilenialistas, Sugel, Michelin, por ejemplo, todos creen que la iglesia es parte de este periodo, pero si uno es estrictamente exegético, la iglesia no se ve por ningún lado en el discurso del capítulo 24 de Mateo, desde el 4:28. La iglesia no está. Esto tiene un carácter netamente judío. ¿Por qué razón no está la iglesia? Porque ya fue arrebatada. Sin embargo, Israel, Dios reinaugura su plan con Israel. Lo hemos visto en el pasado. Entonces los que estén en Judea, o sea, ¿dónde están? En Judea. En Judea. Al otro les da que es la iglesia, pero yo le digo Judea. Huyan a los montes. Dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ¿qué dice ahí? Ni en día de reposo. La terminología es judía. La iglesia no tiene nada que ver aquí. Está hablando del Shabbat. Porque el Señor le está hablando a los judíos en este discurso. Ahora, en estos versículos desde el 16 al 20, usted se podrá dar cuenta que aquí se inicia una persecución hacia los judíos, ¿o no? La pregunta que uno debería hacerse es, ¿por qué el anticristo persigue a los judíos? ¿Por qué los primeros 3 años y medio mantuvo una relativa paz con Israel? Pero a la mitad se saca la máscara y comienza una persecución voraz contra el mundo judío. Porque nosotros también vemos en Apocalipsis, que en el capítulo 12 de Apocalipsis, si mal no me equivoco, el dragón peleaba en los cielos con Miguel y Miguel lo arrojó a la tierra. Y dice Apocalipsis que el dragón vino ferozmente a la tierra y fue a hacer guerra contra los judíos. O sea, eso espiritual se traduce justamente que el anticristo pone la estatua en el templo judío. Todo calza, hermano. O sea, el anticristo viene ferozmente porque le queda poco tiempo. O sea, ¿por qué? Porque le están quedando solamente 3 años y medio.
Y eso se manifiesta en un antisemitismo. O sea, el anticristo es antisemita, el anticristo es antisionista, el anticristo es anti-Israel. La mayor ola de antisemitismo no va a ser la que hizo Hitler, sino va a ser la que hizo o la que va a ser el anticristo en los últimos 3 años y medio de la tribulación escatológica. Todo lo que huela judío, el anticristo lo odia. ¿Sabe por qué el anticristo odia tanto al mundo judío? Va aquí la verdad teológica. Porque es el pueblo judío que tiene que cumplir una cláusula para que Cristo venga. Si usted lee, hermano, Mateo, capítulo 23. Mire lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 37, 38 y 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejada desierta. Porque os digo, el 23:39 es el versículo clave que dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí, mire, acá donde está la flechita. Aquí en esta parte, en algún momento de esta parte, Israel va a decir, bendito es el que viene en el nombre del Señor. No todos los judíos, solo una tercera parte del mundo judío va a decir eso. Entonces, cuando Israel diga eso, bendito es el que viene en el nombre del Señor, Israel va a cumplir la cláusula de Mateo 23, versículo 39, que dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que si los judíos no dicen, bendito es el que viene en el nombre del Señor, Cristo no puede venir. El judío debe cumplir una cláusula para que se manifieste la segunda venida. ¿Me explico? Pero entonces, ¿por qué el anticristo va a empezar a perseguir tanto al judío aquí? De hecho, lo ha perseguido durante todos estos 2000 años. Pero ¿por qué aquí recarga la persecución? Porque le queda poco tiempo. Es necesario eliminar a todo judío, porque si elimina al judío, el judío no podrá cumplir la cláusula de decir bendito es el que viene en el Señor. O sea, que lo que Satanás quiere impedir es la venida de Cristo, porque sabe que si Cristo viene, lo echa al pozo del abismo y lo ata por 1000 años. O sea, su reino se frustra. O sea, que cada vez que usted vea a alguien que odia al judío, mire hermano, esto es importante, cada vez que usted escuche a alguien que odia al judío de la manera que sea, de manera poquita, de manera mucha, el grado que sea, incluso si no está consciente de lo que está diciendo, pero si odia al judío, usted entienda que detrás de ese odio está Satanás tratando de impedir la segunda venida. Esa es la verdad trascendente detrás. Si no se trata del judío propiamente tal, o de que los palestinos, que Israel, que la guerra, que jamás, hermano, todo eso uno lo puede analizar y de todo eso uno puede predicar. Pero lo que está detrás, la última cuestión que está detrás es Satanás. Detrás del análisis político, detrás del análisis bélico, detrás del análisis sociológico, detrás del análisis geopolítico, etcétera, etcétera, detrás de todas esas capas se esconde el odio de Satanás impidiendo que Cristo venga. Pero Dios tiene a un arcángel, de acuerdo al capítulo 12 de Daniel, que se le encomendó proteger a Israel. Israel, mi hermano, tiene un ángel guardián, un arcángel que se llama Miguel. O sea, que si alguien o alguna nación quiere hacer desaparecer a Israel, en última instancia
no está peleando con el presidente político de Israel. Sépase, pues, toda nación adyacente a Israel, que si quiere eliminar a Israel, debe prepararse para pelear contra el arcángel Miguel. O sea, que el domo de la roca no es el verdadero escudo de Israel, sino que el verdadero escudo de Israel es el arcángel Miguel y finalmente Jesucristo mismo. Los judíos no pueden ser destruidos. Aunque se porten como unos verdaderos diablos, no pueden ser destruidos. Aunque en las guerras maten millones de niños, no podrán ser destruidos. Aunque sean incluso culpables de eso, no podrán ser destruidos, porque su elección no es por sus obras, sino por la gracia gratuita de Dios y por la soberanía de Dios. Y porque Cristo pagó también esos pecados. Ahora, ellos no serán salvos por ser judíos, ojo, sino que van a ser salvos porque van a creer en Cristo y van a decir bendito es el que viene en el nombre del Señor. O sea, manifestaron fe. Y la fe es un don de Dios, dado por gracia. O sea, nadie va a ser salvo por tener sangre judía. Así que los que hacen caricatura de la posición de aquellos que defendemos a Israel simplemente están esgrimiendo un hombre de paja. Hermano Freddy, una consulta. Cuénteme. Cuando se habla de Israel, he escuchado que algunas personas estiman la actual nación de Israel, la nación de Israel, no como el Israel al que se refiere la Biblia. Y hay también una crítica respecto de los líderes políticos de la nación de Israel actual, que siendo ateos se hacen muy amigos del mundo evangélico por cuanto tienen de parte de los evangélicos su simpatía. Entonces ellos, sin ser creyentes, arguyen que son escogidos de Dios y con eso es un guiño para el mundo evangélico y tienen como esa aprobación política. Me gustaría saber qué piensa usted de estas cosas que le estoy comentando, si la actual nación de Israel, por ejemplo, es efectivamente el pueblo de Israel al cual nos estamos refiriendo en este estudio. El pueblo de Israel, hermana, es un pueblo que ha sido elegido por gracia. A la luz de Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, eso está claro en la doctrina de la israelología. El actual pueblo de Israel, que algunos hacen una diferencia del actual pueblo de Israel del actual pueblo sionista, que es la cuestión política. A esa luz yo me voy a poner en el escenario más extremo, más radical. Incluso voy a ser más radical que los críticos de Israel. Aunque ellos, repito, se porten como el mismo diablo. Esto un teólogo cuico no lo va a decir, aunque sea dispensacionalista, yo lo digo. Entienda una cosa. Aunque Israel se porte como el mismo diablo, aunque Israel trate de congraciarse con el mundo evangélico, pensando ellos que nos están haciendo creer de que son elegidos. Y aún si nosotros los evangélicos, entre comillas, le creemos el discurso, aunque eso y mil cosas más pasen, la palabra de Dios está firme en los cielos. Dios ha elegido al pueblo judío no por sus obras, sino por gracia. Entonces, en ese sentido, Dios sí o sí ha preservado al mundo judío a través de la historia, aunque muchas voces digan lo contrario. Sí, Dios los ha preservado, aun cuando tengan una política cuestionable. Nótese que nadie está diciendo que son expertos en política o tienen una política fantástica. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que Israel, durante acá el periodo de la iglesia, es incrédulo. Durante los primeros 3 años y medio es incrédulo.
comenzando los últimos 3 años y medio, sigue incrédulo. En el año 1948, cuando comenzó el Estado judío, eran incrédulos, dejando las excepciones fuera. Pero como patrón son incrédulos, son gays, son lo que son estos, son los otros, son progresistas, son comunistas, incluso de derecha. Son lo que usted quiera, lo que uno quiera. Pero aquí el Señor le aplicará el nuevo pacto y los hará nacer de nuevo. No a todos los judíos, sino una tercera parte de los judíos. Una tercera parte de los judíos, Dios le dará el nuevo nacimiento y recién a ellos dirán, bendito es el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, aunque hayamos metido las patas, aquí Dios nos aplicó su gracia. Y dirán que son salvos por gracia y no por mérito o no por demérito. Mi hermano, ¿Ya? pero eso respecto de la... Es que lo que pasa, perdón que pregunte de nuevo esto, pero lo que no entiendo es si usted se está refiriendo a la actual nación, si es que hay alguna distinción entre lo que hoy se llama el país de Israel y aquello que uno llama, por ejemplo, la raza de los judíos, que yo no sé en qué consiste su Es que esa, raza. ya, entiendo. Es que ahí tiene que ver con una discusión si, ¿cómo se llama? ¿Por qué? Porque los críticos son súper puristas. Ya. Ellos quieren que la raza de sangre nunca se haya roto en la historia. ¿Me sigue? Sí, es que, perdón que lo interrumpa, es que igual, bueno, a lo mejor, no sé si da para tanto seguir hablando de esto, pero es que a mí siempre me ha surgido esta duda, no lo sé, es que cuando hablan de la raza de los judíos y después uno mira, por ejemplo, estas películas de la Segunda Guerra Mundial, donde uno ve en Italia, en Alemania, en tantas partes, en Francia, que habían judíos que estaban ya con los apellidos de los países donde vivían, pero seguían siendo judíos por un tema de raza, que yo no sé en qué consiste, pero no sé en qué se parecen o cómo son los rasgos de esta raza, no tengo idea, pero yo veía que en las películas uno ve que lo miran, le sacan el apellido, ah, no, este es judío. ¿Cómo saben? No tengo idea, yo los veo igual que los mismos alemanes o los que sean, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Es que lo que pasa es que ahí es una guerra entre etnólogos. Unos dicen Ah, que ya. unos dicen que se ha mantenido la raza y otros que no. Pero los intereses son teológicos de fondo, porque los que no les conviene que Dios trate aún con los judíos van a decir la raza se rompió. Los que dicen que Dios los eligió van a decir no, Dios los ha preservado. Entonces hay una guerra entre etnólogos. Ese es un Ah, frente de batalla en ese punto. Pero, ya. pero más allá de esa batalla, cuando uno analiza el Antiguo Testamento, no necesariamente los judíos eran puros de sangre, a tal punto que incluso gentiles que se hacían prosélitos eran verdaderos judíos. Correcto. Y Entonces no hasta hay ahora problema. hay gente, hasta ahora hay, hasta Madonna es prosélita de los judíos, o sea, Por eso le digo, entonces lo que pasa, hermana, es que ahí va a depender del prejuicio teológico que escondan las partes. ya, entiendo. Entonces, entonces, más allá de lo que digan los etnólogos pro Israel o los etnólogos contra Israel, más allá de lo que digan ellos, lo importante es lo que Dios prometió en la Biblia y Dios prometió preservarlo. Ujú. Ok, Ese es el amén. punto. Gracias, hermano. Bueno, entonces, lo que digo que está detrás es un odio a la segunda venida. O sea, lo que realmente Satanás odia es la segunda venida, hermana o hermano. Ahora, nosotros solamente para ser autocrítico, yo puedo estar en contra de alguna política puntual de Israel y eso no me hace anti-Israel. Ojo, también eso hay que entenderlo, porque yo no necesariamente todo tengo que compartirlo con Israel, pero lo que sí tengo seguro que a pesar de, Dios va a tratar con ellos. Entonces, hermana, estábamos aquí, ya la cuestión es que aquí, mire, no, es que lo que conversamos es parte de lo que está acá, porque acá dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea. ¿Quiénes son los que están en Judea? Los judíos.
obviamente que puede haber un gentil que ande por ahí, no sé, haciendo turismo o que ande otro, obviamente. Pero ¿cuál es lo de perogrullo? En Judea, ¿quiénes viven? Los judíos. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su capa. O sea, esta cuestión es urgente, esta persecución es súbita. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Ahí se sobreentiende que va a ser súper complicado. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque no lo olvidemos que de acuerdo a la cultura judía, ellos guardan el día de reposo y ellos no pueden hacer ningún tipo de trabajo en el día de reposo, ni tienen que caminar mucho porque estarían violando el día de reposo. Por eso acá el escritor dice, ¿se imaginan si esta persecución en el día de reposo los van a pescar a todos? Porque no van a querer violar el día de reposo, ¿me sigue? Entonces, sin embargo, algo que no está aquí en Mateo 24, eso lo vamos a ver en algún momento más adelante cuando veamos Armagedón y la segunda venida, nos vamos a dar cuenta que Dios va a proteger de todos esos judíos que huyan de Jerusalén en ese tiempo. Dios va a proteger un cierto grupo de israelitas y judíos y los va a proteger en las cuevas de unas montañas. De tal manera que el anticristo no va a poder llegar ahí, Dios los va a proteger. Ya, eso lo vamos a ver, eso no lo menciono mucho porque ahí hay algo glorioso. Cómo Dios protege a Israel aún dentro de la persecución del anticristo. Pero se va a dar en este contexto. Ya. Sigamos, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Este término gran tribulación aquí en este contexto se aplica solamente a los últimos 3 años y medio. ¿Ya? Ahora, la lógica es que estos 7 años van a ir creciendo, pero estos últimos 3 años y medio van a ser intensos, totalmente intensos, como lo dice la Escritura, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde, ahí tengo que corregir eso, desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá, ni la habrá. O sea, no hubo antes, ni habrá después algo tan terrible como estos últimos 3 años y medio. Este término gran tribulación, los eruditos dentro del dispensacionalismo difieren. Algunos piensan que en la primera parte hay que llamarle tribulación y esta última parte la gran tribulación, ¿ya? Algunos dispensacionalistas piensan eso, porque ellos creen que este término gran tribulación está siendo usado aquí en un sentido técnico. Si eso fuera verdad, entonces solamente se le aplicaría a la última parte, gran tribulación. Pero tampoco es incorrecto llamar gran tribulación a los 7 años si es que yo estoy usando el término gran tribulación en sentido genérico. Entonces, ustedes van a encontrar que algunos dispensacionalistas le van a llamar la gran tribulación a los 7 años y van a encontrar otros dispensacionalistas que van a llamar gran tribulación a los últimos 3 años y medio. No se están contradiciendo, solo que uno lo están usando en término técnico y otro en término genérico. Pero ellos no necesariamente lo van a explicar en ese momento. ¿Ya? Eso es para cuando de repente escuchen predicaciones y se encuentren con ese punto. El 22 dice, y si aquellos días, mire, si aquellos días no fueran acortados, ¿ha escuchado usted muchas veces en las iglesias que nacimos que aplican eso hasta este tiempo? Nada que Correcto. ver, porque esos días van a ser acortados, se refiere a estos últimos 3 años y medio. Dice, y si aquellos días, ¿cuáles días? Estos, de los últimos 3 años y medio, no fueran acortados, nadie sería salvo. Y cuando habla de salvo, aquí no está hablando de salvación espiritual, está hablando de salvación física. O sea, estos días serán acortados para que los que están aquí y están siendo perseguidos no mueran físicamente y alcancen a entrar físicamente al milenio. Salvos en ese sentido. ¿Ya?
nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, o sea, igual, o sea, hay escogidos fuera de la iglesia, algunos israelitas, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo he escuchado de repente ahí que no sé, que descubrieron que ahora los días son más cortos y ves, hermano, que la Biblia se está cumpliendo. No, no, eso suena bonito, pero no tiene nada que ver. Esos son para los teólogos de Facebook. Oh, ahí nos llega todo. Yeah. El 23 dice, entonces, ¿cuándo? Entonces, usted hermano tiene que preguntarle al texto, usted tiene que dialogar con el texto. Entonces, ¿cuándo? Entonces. Esas cositas son importantes porque si no mi interpretación parte para cualquier lado. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo. O sea, hermano, mire, que incluso en este periodo van a haber algunos que van a predicar de la venida de Cristo. Pero dice, entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allí está. No lo creáis. Porque se levantarán falsos Cristos. En ese periodo, porque se levantarán falsos Cristos o falsos Mesías y falsos profetas, mire, y harán grandes señales y prodigios. Hoy en día creemos que los falsos profetas son los que hacen milagros aquí, milagros falsos aquí, allá, hermano. Los verdaderos falsos profetas sí hacen milagros con poder espiritual, solo que es un poder espiritual maligno. O sea, bajo esa lógica, los falsos profetas que tenemos hoy nosotros no les alcanza ni siquiera para falso profeta. Porque los verdaderos falsos profetas harán grandes señales y prodigios. Algunos hoy en día dicen, no, pero si Dios está usando a ese hombre porque tiene poder espiritual. Claro, puede ser. Nadie niega que algún predicador tenga poder espiritual. La pregunta de fondo es, ¿cuál es la fuente de ese poder espiritual? Eso sería como aplicación, en retrospectiva. Dice, y ahora, dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo. Mire, ¿qué significa esto? Que durante los últimos 3 años y medio se va a predicar de la venida de Cristo, pero de un punto de vista localista, de un punto de vista local, porque dicen, mirad aquí, o sea, local. Mirad aquí, está el Cristo, o mirad allí, local, está. No lo creáis. O sea, que si alguno te predica, o alguno predica, el Cristo está acá o está allí, cuidado, te está predicando una segunda venida localizada. Vamos a ver que ahí hay una diferencia con la verdadera segunda venida, que sin duda Dios se va a manifestar, Cristo se va a manifestar en un lugar, pero su aparición tiene efectos universales. O sea que cuando venga el verdadero Cristo, tú no vas a necesitar que nadie te diga está ahí, porque toda la tierra lo sabrá. ¿Me sigue? ¿Me entiende la diferencia? Jesucristo no necesita que le diga, mira, está ahí. Hermano Freddy, Cuénteme. pero esto que dice, mirad, aquí está el Cristo, mirad, eso se está refiriendo a esta todavía espera que tienen los judíos, ellos todavía esperan al Mesías, se está aludiendo a eso y que ellos igualmente lo siguen esperando como el líder político, como lo esperaron cuando estaba el Señor entre nosotros y ellos no lo vieron, no lo reconocieron. Hay algo de eso, Ya. hay algo de eso, porque ese, miren, aquí está el Cristo, obviamente va a tener un efecto en la conciencia judía, porque ellos esperan al Mesías. Sí, pues ¿Me todavía lo entiende? esperan. Sí. Ahora, pero desde el punto de vista del que engaña,
del que dice aquí está el Cristo, obviamente se va a aprovechar de la esperanza mesiánica para engañar a muchos. Y no nos olvidemos que aquí van a haber algunos israelitas que van a estar escondidos en unas cuevas, en unas montañas. Entonces Mm, también va a haber un efecto que salgan a la luz para poderlos agarrar. ¿Entiendes? Hay claro, toda una estrategia ahí. Hay toda una sí. estrategia. Pero la palabra aconseja que no crean cuando el discurso sea localista, porque después vamos a ver, porque después se habla de la segunda venida y vamos a ver que tiene efectos universales. Tú no necesitas que alguien te diga que está ahí o está acá. Todo ojo le verá, dice la escritura. Correcto, o sea, va a ser pública, porque cuando te dicen está ahí o está acá, como que te están privatizando en alguna medida la venida. No, Mm, la segunda venida va a ser pública, literal, judicial, etcétera, etcétera. mm. Entonces, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. Y no nos olvidemos que todos estos falsos cristos y falsos profetas van a estar subordinados al anticristo. Aunque hay quienes dicen que quizá por eso dicen que esto también es como para la iglesia, por cuanto hoy mismo hay quienes aseveran ser Cristo y también que hacen milagros y todo. O sea, actualmente Lo que ocurre pasa, eso Lo que también. pasa es que, independientemente de que hoy ocurra o no ocurra, Mm, el contexto de este discurso es judío, no tiene nada que ver con la iglesia. O correcto, sea, sí. si esas palabras estuvieran en otro contexto, te creo, Mm, pero a la luz de la sintaxis del discurso, es imposible. claro, se entiendo. Mm, ¿Entiendes? Entonces, dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y lo interesante, hermano, es que curiosamente la palabra iglesia como iglesia no aparece en este discurso. no, Mire, esto es interesante. En este discurso no aparece la palabra iglesia. Y en Apocalipsis del 6 al 18, que es el mismo tiempo, tampoco aparece. mm, Pero antes del 6 en Apocalipsis sí aparece. Y después del 18 19 sí aparece. ¿Qué pasa ahí? mm, Para algunos será casualidad, no creo yo que sea casualidad. mm, Es porque la iglesia no va a estar, fue arrebatada. Ese mm, se llama un argumento del silencio, pero mm, es uno de los silencios más fuertes que he escuchado. mm, mm. Claro, porque se, levant, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Mm, Y no nos olvidemos que el Señor le está respondiendo a los apóstoles que son judíos, que fueron los que le hicieron la pregunta al comienzo, que eso lo vimos la lección pasada. Vean esa lección, vean esa lección, hermano, porque yo trato sobre la pregunta inicial, porque este discurso es la respuesta a una pregunta que hicieron los discípulos. Entonces, los discípulos me ponen el contexto de la pregunta y por ende la respuesta. Ya lo he dicho antes, el 26 dice, así que, o sea, debido a la razón que acaban de entender, así que, o sea, por esta razón, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque, aquí viene el porque glorioso. ¿Por qué no deben creer esa predicación de que el Mesías está ahí o está acá? Porque como el relámpago que se sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, que no vas a necesitar de que alguien te diga Cristo vino, sí vino, ¿y dónde vino? No, 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 no. Nadie va a decir, oye, ¿qué pasó? Todo el mundo va a saber. Cada célula de los seres humanos que estén ese día va a empezar a temblar, como cuando un imán se acerca al metal.
El metal lo sabe, el metal lo sabe. La venida de Cristo será pública, judicial, literal, corporal, etcétera. Porque como el relámpago que se sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, esto que está acá, venida. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahí hay una expresión que guarda cierto misterio, pero para otros no tanto. La cuestión es que va a haber una tremenda cena ahí, porque cuando Cristo venga van a haber muchos muertos. Y Dios llamará a las aves a pegarse un festín. El mismo, parecido al festín que se pegaron con la guerra de Gog y Magog. La misma cuestión. Hermano, entonces, desde el versículo 16 al 28, cubre esta última parte. ¿Qué hora es? Ya estamos casi justo. Entonces, hemos visto los 7 años de la tribulación escatológica a la luz del discurso del capítulo 24 de Jesús, que es la respuesta escatológica más larga de todo lo que Jesús hizo en su ministerio. Veremos la gran tribulación si Dios me permite predicar expositivamente el libro Apocalipsis. Cuando uno predica expositivamente, uno ya se hace cargo de los detalles. Aquí estamos viendo una panorámica. Yo creo que hasta aquí termina esta parte, hermanos. Lo que viene será el anticristo. Y ahí se van a empezar a cubrir más dimensiones o otras cositas que han quedado aquí como cabos sueltos. Nuestro objeto material nuestro objeto material de estudio ha sido la gran tribulación, pero la hemos visto a través de muchos enfoques, o sea, su objeto formal. Preguntas, observaciones, agregados, no estoy de acuerdo, disciplínenlo, todo se vale, digan adelante. No, muy bueno, hermano. Sí, la verdad es que en el fondo es leer correctamente las cosas porque no se queda con las cuestiones antiguas que uno ha escuchado y que son predicaciones, como digo yo, de pan de vida. Sacan Claro. pedacitos o un pan de vida, un texto y lo explican al antojo de una interpretación actual, contemporánea, que no guarda relación con con el tiempo pasado, ni nada de eso. O sea, solo lo que se entiende desde ahora mirando hacia adelante, mirando el presente hacia adelante, ni siquiera mirando hacia atrás. De hecho, hermano, eso del pancito yo lo he criticado en muchas ocasiones, pero no desde una moral superior al estilo Giorgio, sino que lo he criticado desde haber participado también en esas prácticas. O sea, en los comienzos uno practicaba esas cosas. Yo nunca lo practiqué tanto, pero sí lo practiqué más de alguna ocasión, pero porque uno veía que todo el mundo lo hacía, entonces estará bien, pues. La cuestión es, la cuestión es que cuando ese pancito de vida, esos pancitos de vida en sí no tienen nada de malo, porque uno puede aprender versículos de memoria y si uno le da ese uso, no hay problema. El problema es que se hace una lectura existencialista de los versículos, me explico, Sí. o al azar. Es como que No, tú lees un versículo y ni siquiera lo interpretas, lo aplicas al tiro a tu vida, a lo que tú estés pasando o cómo esté tu estado de ánimo en el momento, entonces tú automáticamente sientes que Dios te habló, pero eso es pura sugestión. sí. Ahora, Eso es como, en el fondo es como igual, es la misma cosa, exactamente igual, solo que con otros términos, es magia, digamos, es el horóscopo. El horóscopo exacta, cristiano, claro. Es un horóscopo horóscopo, cristiano. magia, azar. Mm. Sí. A mi hija, Y hermano, nosotros le hacemos que memoricen versículos y yo estoy diciéndoles que no memoricen un versículo acá, otro versículo acá, otro acá, ya, sino que memoricen un trozo de la palabra. Hartos versículos ya, pero desde, no sé, pues Juan del 1
el capítulo 1, versículo 1 al 20, por ejemplo. Ahí tienen, pero todos juntos para que puedan ir Sí, no, aprendiendo sí, en el sí, sí, contexto. sí, no, sí, es una buena práctica, una buena práctica. O sea, idealmente memoricen siempre y cuando esté el contexto presente, Claro, independientemente de que sea poquito o sea mucho, pero que esté el contexto. hermano Freddy, y otra cosa que es un alivio que estas cosas no nos toquen a nosotros como iglesia, porque uno que creció pensando en que sí íbamos a pasar la gran tribulación, o que a lo mejor, bueno, nosotros venimos del contexto pentecostal y ahí se cree que la iglesia va a ser arrebatada ante la gran tribulación. Sin embargo, yo no sé por qué este pasaje bíblico de Mateo 24 igual se ocupa para la iglesia, y eso que son Sí, iglesias que creen en el arrebatamiento. Y de todas formas, entonces cuando, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba embarazada, venían a mí todos esos versículos y daba miedo porque muchas mujeres mayores decían, oye, usted que está embarazada, qué tremendo, porque puede, no sé, ¿qué puede pasar? Porque se supone que el Señor nos va a llevar antes, pues entonces, ¿por qué claro. tenían esa pena por la embarazada? Apito de esta parte de la escritura que habla de eso, pero no era para nosotros. Entonces, uno cae en un montón de inconsistencias por tener justamente lo que, que estaban comentando recién, los versículos sin el contexto. O sea, qué alivio saber que eso está para Israel y no para nosotros, hermano. Claro, aquí hay un punto que quiero, con lo que dijo la hermana, aclarar. Eh, aquí se escribe un argumento del rapto pretribulación, que es el argumento de que la iglesia no pasará por la ira, ¿cierto? Mm. Es el argumento de, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 1:10, si no me equivoco, donde se habla de que no hemos sido puestos para ira. Bien, ese argumento es correcto, pero a veces se esgrime de una manera incorrecta, sin mala intención, pero de una manera incorrecta. Me explico. Eh, me explico. Si yo dijera, la iglesia no pasará por los 7 años de la tribulación escatológica porque el Señor murió por nosotros en la cruz y debido a eso nosotros no tenemos por qué pasar por la ira, eso suena bonito, pero no es 100% preciso. ¿Por qué? Porque alguien me pudiera responder de la siguiente manera. Un no pretribulacionista me podría responder, hermano Freddy, tú me estás diciendo que la iglesia no tiene que pasar bajo la ira escatológica porque Cristo murió por ella en la cruz y llevó la ira de Dios. Si yo le dijera que sí, ellos me responderían, pero si en la tribulación igual va a haber gente salva, aunque no sea iglesia, que Cristo igual murió por ellos, sin embargo igual están pasando bajo la ira. ¿Cómo responde eso? Mm. Claro. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta correcta? La respuesta correcta debe ser que la iglesia no pasará bajo la ira escatológica simplemente porque el Señor se lo prometió en 1 Tesalonicenses 1:10. Y Mm. así uno podrá decir, a la iglesia se lo prometió, pero no a los otros que son cristianos también y van a estar bajo la tribulación. A ellos no se los prometió. Dios soberano. Mm. Entonces, esa es verdad. Dios no nos pasará bajo la ira a la iglesia, ¿pero por qué? Porque nos lo prometió. Gloria al Señor. Punto. Hermano Freddy, pero esto ya, pensando solo en la iglesia, también yo me acuerdo cuando uno le enseñaban esos coritos, dos estarán moliendo en un molino, ¿se acuerda? Uno se Eso irá, el viene, otro cuando quedará. veamos, cuando veamos la segunda venida, vamos a ver eso y vamos a ver que eso está en un contexto de después de la tribulación. Nada que ver con el tiempo de la iglesia. Claro, pero a nosotros se nos dice, debes estar listo cuando Cristo vendrá. Y yo me acuerdo de las escuelas dominicales de los jóvenes, cuando nos decían, oye, mejor que te vayas con Cristo, porque si ahora tenemos el Espíritu Santo, te puedes ir con Él. Imagínate en el tiempo de la tribulación, si te quedas, ahí no está el Espíritu Santo y ¿cómo lo vas a hacer? Entonces uno se ponía, Es que ahí, es que en el fondo esa es otra teoría del rapto, es el rapto parcial, de aquellos que creen que algunos se van a quedar en la tribulación. sí, ¿Ya? mm, Entonces aplican que uno estará en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. sí, Aparentemente calza, solo que está fuera del contexto. Eso
no calza con el contexto, y vamos a ver que la respuesta es gloriosa cuando veamos el tema de la segunda venida, porque justamente en el mismo capítulo 24 después está eso. Ya. O sea, después del 28 vemos eso. Pero ahí ya eso pertenece al tema de la segunda venida. Perfecto. Perfecto. Pero sin embargo, algunos no interpretan así el capítulo 24 de Mateo y metan a la iglesia. Claro. En el fondo, hermanos, al final del día esto es una batalla exegética, hermenéutica. Correcto. Ahí está el verdadero campo. Porque si yo torciera algunos versículos, igual puedo hacer cuadrar otras cosas. Claro. Correcto. Así que eso. Hermano, entonces el próximo tema va a ser el anticristo. Excelente. Hermano. El hermano Franco puede terminar la grabación, no hay problema. Si hay alguien más que quiere preguntar algo, decir algo. Hola, hermano.